Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a esta segunda semana del curso de Historia para este ciclo 2023-2. Bienvenidos. A ver, para empezar esta sesión, buenos días. ¿Se escucha bien o no se escucha? El profesor sí se escucha bien. Ya, todo por el chat, por favor. ¿Ya? Bien. Para empezar esta sesión, ¿alguna pregunta que haya quedado de las semanas anteriores? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Todo está claro entonces. ¿Seguro? Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos entonces a arrancar con esta semana. Esta semana los contenidos que tratamos son los siguientes: poblamiento americano y los primeros periodos de la historia prehispánica. En este caso vamos a hablar del periodo lítico y del periodo arcaico superior y arcaico inferior. Y terminaremos con un tema de carácter teórico que hace referencia a las teorías de la formación de la alta cultura en los Andes. Teorías que vamos a entenderlas a la luz del avance de la investigación científica, específicamente a las evidencias, al desarrollo tecnológico y a todo lo que estuvimos hablando en la clase pasada de, ¿se acuerdan? Ciencias auxiliares, disciplinas auxiliares, todo eso. Ya. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, arrancamos. El primer tema que vamos a trabajar es el tema de poblamiento de América. Y ustedes pueden ver ahí una serie de características comunes, sobre todo las teorías. Para el poblamiento americano hablamos de diversas teorías que se sostienen en evidencias, ¿ya? En evidencias, en avances científicos y tecnológicos. Para empezar, de las diversas teorías vamos a centrarnos en cuatro: la de migración asiática, la de migración polinésica o también llamada oceánica, la teoría australiana y la teoría de la migración noratlántica o también llamada migración solutrense. ¿Ya? Y bueno, vamos a arrancar. El ser humano, el Homo sapiens como tal, llegó al continente americano en esa condición a finales del proceso del Paleolítico Superior, en la época del Pleistoceno, a finales del Pleistoceno, ¿ya? Y sobre todo en la última glaciación, la glaciación de Wisconsin. Cuando hablamos de la teoría asiática, hacemos referencia a los estudios que empezó Alejandrica y que han ido mejorándose con el paso de los años por distintos científicos, sobre todo norteamericanos y canadienses. Esta teoría nos plantea la llegada del ser humano desde Asia, un grupo étnico que fue denominado como paleomongol, del cual ese grupo surgen los asiáticos actuales y la población originaria o también llamada aborigen americana. Estos paleomongoles migraron desde Asia a finales del Pleistoceno, tomando el estrecho de Bering, que en esa época estuvo cubierto por hielo, ¿ya? A esta teoría también se le dice teoría monorracial, porque sostiene que la población originaria americana es básicamente asiática, lo cual en cierta medida ha sido comprobado por la genética. Sabemos ahora que el 99.9% de la población originaria de América es de origen asiático. El otro, 0.01, corresponde a otros orígenes, ¿ya? Básicamente orígenes desde Australia y desde del norte de Europa, ¿no? La migración solutrense o noratlántica. Entonces, vamos por detalles. A finales del Pleistoceno, entre el 15.000 y el 10.000 a.C., se inicia el proceso de migración desde Asia al continente americano. Las evidencias de estas son evidencias geográficas, concretamente la última glaciación llamada glaciación de Wisconsin, así se le llama en el continente americano, en Europa se le dice glaciación de Gurr.
Y además la evidencia física que es obviamente concluyente, ¿no? A nivel fisiológico y genético tenemos esta situación bien clara. La población originaria americana en un 99% tiene estas características, ¿no? O alguien duda, ¿sí? La pigmentación de la piel, los ojos rasgados, cabello negro y lacio, la escasez de pilosidad corporal y la mancha lumbar o también llamada mancha mongólica, ¿ya? Que se puede apreciar en toda la población de origen americano e incluso en sus descendientes, nosotros los mestizos, ¿sí? Nosotros tenemos esto, ¿ya? Tendrías que ser, pues, vivir en el continente americano y no tener estas características, o como mínimo la mancha mongólica, tendrías que ser, pues, descendiente europeo, nórdico, ¿ya? Germánico, de primera o segunda generación. Pero los demás tienen esta mancha. Y los de origen o de ascendencia afro, tampoco, ¿no? Porque no se notaría en el color de su piel. Pero esto es una evidencia muy fuerte. Ahora, esta teoría se forma más o menos hace 100 años y ha ido mejorándose, repito, con el paso del tiempo y con la existencia y el desarrollo de las disciplinas y ciencias auxiliares, ¿no? Incluso con la genética. ¿Ya? Si le metemos análisis genético a la población originaria americana y a los restos humanos ubicados en los sitios arqueológicos, pues sale, ¿no? Es que es casi 99% de casos sale esto. Pero ojo, también llegaron de otros lugares. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay también evidencias culturales y pequeños trazos genéticos que han sido encontrados. En el caso de la segunda teoría, que tiene mucha fuerza, es la teoría oceánica, planteada por Paul Rivet. Este científico francés es un antropólogo que comenzó, ¿no? Cuando llegó a los Andes, comenzó a darse cuenta de que hay un montón de cosas comunes de lo que él estaba investigando en la Polinesia. En zonas de la Polinesia, de la Melanesia, de la Micronesia, es decir, Oceanía, comenzó a encontrar un montón de elementos comunes, ¿ya? Palabras comunes, usos tecnológicos comunes, y estos tallados en piedra, estos monolitos tallados en piedra en diversas islas. Particularmente estos monolitos, los más parecidos a los Andes, se encuentran en estas islas las Islas de Pascua en Chile, es la Polinesia chilena, ¿ya? Concretamente la zona de Rapa Nui, donde se encuentran estas enormes estatuas, los denominados Moai, y así como diversas estructuras de piedra que la población originaria no usa. O sea, la población originaria de esas islas no vive en esas edificaciones de piedra y reconoce que estos enormes monolitos pertenecen a una cultura invasora que llegó, creó esas estructuras y se fue, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con estos mitos de la llegada de pueblos desde los Andes, ¿no? Desde Sudamérica. Ahora, ¿llegaron estos pueblos? Sí, tenemos evidencias que llegaron por una serie de usos comunes, idiomáticos y lexicográficos comunes, pero también por usos culturales, tecnológicos como la cerbatana, la hamaca, el mosquitero, esta tradición de cocinar bajo la tierra o pachamanca, así como estas construcciones de templos con altares de fuego. ¿Ya? Entonces, algunas cosas llegaron de allá para acá y de acá llegaron para allá. ¿Ya? Y obviamente algunas poblaciones que tenían usos y costumbres muy parecidas que luego, con el paso del tiempo, terminaron siendo extinguidas, ¿no? Durante el proceso de colonización y conquista europea. Ahora, este proceso migratorio, este flujo migratorio se ubica ya en el Holoceno, del 6000 al 1000 a.C. La tercera teoría que se forma es la teoría propuesta por el científico portugués Antonio Méndez Correia, que nos habla de un flujo migratorio a finales del Pleistoceno, desde Australia, ¿no? Si ven el mapa, desde Australia, pasando por estos archipiélagos que están al sur,
de Australia, las islas de Tasmania, las islas Macquarie, las islas Auckland, hasta llegar a la Antártida. A fines del Pleistoceno, la Antártida era mucho más grande, ¿ya? E incluso se presume que haya un puente natural de tierra desde la Antártida a América del Sur. Y por este, ¿no? Puente de tierra pudieron cruzar. Aprovechando estos periodos de óptimo climático, los óptimos climáticos significa que durante 200, 300, hasta 500 años hay un clima regular, marea regular, viento regular, temperatura regular, que permite, ¿no? Un flujo migratorio. Y en este caso, el flujo migratorio, aquí vamos a poder ver una diferencia genética porque la población australiana es, si ven ahí, ¿no? Tiene fenotipo y fisiología africana, negra. Y estos comenzamos, ¿no? Y estas evidencias comenzamos a encontrar en algunos sitios arqueológicos, sobre todo en Chile. Ahora les digo, el ser humano más antiguo que llegó a Sudamérica no es de origen asiático, ¿ya? Ni origen polinésico. El ser humano más antiguo que llegó a Sudamérica es de origen australiano, ¿ya? Ahora, por si acaso, tanto de la corriente oceánica, de la corriente australiana o de la corriente noratlántica llegaron pocos grupos humanos, pero dejaron sus restos, tanto culturales, ¿ya? Como genéticos. Y eso se ha ido investigando con el paso del tiempo, ¿ya? Ahora, en el caso de esta población de origen australiano que llegó a América del Sur, hay cosas bien interesantes, ¿no? Las chozas tipo colmena, por ejemplo, los boomerangs y los zumbadores o boleadoras también les llaman. En el caso de la teoría atlántica, también es a finales del Pleistoceno, si ven el mapa, las masas de hielo son mucho más grandes, ¿ya? El casquete del Ártico es gigantesco y que abarca varios territorios de lo que ahora sería Europa del Norte y América del Norte. Ahora, con embarcaciones de escasa tecnología y aprovechando estos periodos de óptimo, grupos humanos transitaron desde el norte de Europa hasta América del Norte, ¿ya? Y la evidencia es tanto biológica como cultural. ¿Y qué evidencia cultural trae? Las puntas solutrenses, ¿ya? El estilo detallado de piedra solutrense de Europa, que es traído a América, y en América se le va a llamar estilo Clovis. Y este estilo detallado de piedra, señores, señoras, es el que se va a difundir por todo el continente americano. Y es el que vamos a encontrar ya en muchos lugares de América del Sur, y obviamente en los Andes, ya lo veremos más adelante. Estas son, ¿no? Si ven acá, punta solutrense, punta Clovis, ¿ya? A su izquierda tenemos la punta Clovis y a su derecha la punta solutrense. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Los pueblos que llegan con una serie de conocimientos, ¿sí? Una serie de saberes propios, saberes culturales, ya capital cultural también se le dice, y saben escoger las piedras, saben tallarlas. Y eso se va a ir mejorando con el paso del tiempo y se difunde entre los grupos humanos. Y al final va a quedar el uso tecnológico más, diríamos, más útil, más apropiado. Y ese termina siendo el solutrense, ¿ya? Entonces, como conclusión de esta parte de la clase, ¿ya? Para el Holoceno, los grupos humanos, terminado el Pleistoceno, para el Holoceno, los grupos humanos, en su mayoría tienen un origen asiático, pero culturalmente, ¿ya? Han ido mezclando aportes, mezclando, por ejemplo, el uso de la cerbatana, el uso de la maca, ya en los Andes, ¿ya? Durante el periodo lítico, que lo vamos a ver, ¿no? Vamos a darnos cuenta de algo. Casi toda la población es de origen asiático,
pero culturalmente tenemos varios aportes, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Así que, mejor dicho, somos mestizos desde el periodo lítico, ¿ya? Y aquí hay una especie de resumen de lo que hemos estado hablando. Hay que tener bien claro que el poblamiento americano nos presenta una serie de teorías que tienen vigencia. ¿Por qué? Porque hay evidencia y sustento científico, ¿ya? Y todas estas teorías son inmigracionistas, por si acaso. Hace como 100 años apareció un científico argentino, un médico, que encontró una serie de huesos y que de una pésima manera trató de forzar que esos huesos eran de homínidos. Y nos habló de un Homus pampeanus, ¿ya? Otros equipos de científicos latinoamericanos, norteamericanos y europeos se dieron cuenta de que eso no era así, de que estos huesos pertenecían a diversos tipos de camélidos, ¿ya? De primates superiores y de cérvidos, o sea, venados, pero no de humanos. Así que esa teoría fue descartada porque la evidencia o era falsa o era mal recogida o mal interpretada, ¿ya? Pero de todas maneras, en muchos libros he visto que aparece, ¿no?, el Homo pampeanus. Eso fue una mentira gigantesca, ¿no? Es tan falso como que algún día Alianza vaya a la final de la Libertadores. ¿Sí o no? Por si hay alguna pregunta por el chat. Están que se ríen ahí. Por ahí debe haber aliancistas. O algún aliancista se ha molestado. Bien, si hay preguntas, por el chat, por escrito. Bien, aquí entonces, para resumir, teoría asiática es la que nos brinda mayor cantidad de evidencias, porque hay mayor cantidad de sitios arqueológicos. Uno, ya, desde Alaska, desde las Islas Aleutianas, Alaska, América del Norte, ya, hay una gran cantidad de sitios arqueológicos. Además, ya, la mayor evidencia somos nosotros mismos. Si nos hacemos un análisis genético, se va a demostrar que somos, básicamente, sí, la gran mayoría de los, bueno, para empezar, casi toda la población de origen aborigen o originaria americana y sus descendientes, nosotros tenemos una base genética asiática, ¿ya? Es la de mayor antigüedad, porque el flujo migratorio, si se dan cuenta, yo encontré, preparando esta clase, ¿sí?, encontré el dato de, aquí les pongo 15.000 antes de Cristo. Es el dato más certero. Algunos autores hablan de 20.000, pero la evidencia no es concluyente. Yo estoy usando artículos de revistas de arqueología, de antropología física, lo más reciente que hay. No, hay gente que dice, no, 20.000, 25.000. Incluso hablan de restos humanos en los Andes de 20.000 antes de Cristo. Pucha, complicado, ¿no? Pero acá estamos en San Marcos, pues usamos la evidencia científica, no usamos el discurso. Es la teoría que tiene mayor antigüedad, por tanto, y hay 3 rutas migratorias. La más antigua es la del estrecho de Bering, que estaba congelado, ¿ya? La segunda es la de las Islas Aleutianas. El cruce por el estrecho de Bering es terrestre, ¿no? Camina por hielo. Terrestre relativo, ¿no? Camina sobre estos casquetes de hielo que unen Asia y América, que ahora es el estrecho de Bering, por si acaso. La segunda ruta es las Islas Aleutianas. Las Islas Aleutianas son un archipiélago de islas que va de Europa, disculpen, de América a Asia o de Asia a América. A finales del Pleistoceno hay un puente de hielo, las islas son más grandes por la masa de hielo y el nivel del mar es más bajo. Se calcula que a finales del Pleistoceno hasta 60 metros más bajo. Por tanto, las islas son más grandes, ¿ya? Y las masas de
de las masas oceánicas para el cruce son más cortas y con embarcaciones de escasa tecnología se pudo cruzar de una a otra. Algo loco, ya que estuve leyendo un artículo. Tú puedes, si está despejado, si está completamente despejado, ya, puedes mirar de isla en isla, o sea, de isla en isla. Y entonces eso permite una navegación interesante. Y en esa época más, ¿no? Y la tercera ruta de la corriente asiática es utilizando la corriente de Kurochibu. Eso ya en el Holoceno. En el Holoceno ya tenemos las corrientes actuales y la corriente de Kurochibu es una corriente que va en sentido horario, ¿ya? En el Pacífico Norte y que permite que con embarcaciones de escasa tecnología se pueda navegar de isla en isla, ¿ya? Desde Japón hasta América. Esto es una evidencia científica. Y esto ya es a inicios del Holoceno, ¿ya? La otra teoría que tiene evidencias es la oceánica. Obviamente es ya a inicios del Holoceno y hay bastante evidencia cultural. La australiana es a finales del Pleistoceno y hay evidencia cultural, y la noratlántica a finales también del Pleistoceno y evidencias culturales, ¿ya? Entonces ya para inicios del Holoceno hay un montón de grupos humanos que son, ¿qué cosa? Nómades, que se caracterizan por su nomadismo, ¿ya? Y van atrás de los rebaños de animales y de ecosistemas con frutos que puedan ser fácilmente recolectados para ser consumidos. Bien. Si no hay preguntas, alguien había levantado la mano, había una pregunta, pregunten, pero por escrito. Esa es la norma que nos han dado los profesores. Si es una cosa esencial, y a finales de la clase se les puede dar unos minutos, si llegamos a desarrollar todos los contenidos, un par de minutos de intervenciones orales. Pero la idea es que escriban. ¿Saben por qué? Porque cuando uno escribe, ya concretiza las ideas. ¿Ya? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vamos al siguiente contenido, que es un contenido teórico, un poco denso, ¿ya? Donde se requiere mucha atención y sobre todo, y ahí viene algo interesante. Profe, ¿cómo hago para aprender historia? Leer, ¿ya? Preguntarle al texto para buscar más información, ¿ya? Y de preferencia información certificada, o sea, no cualquier cosa, no Wikipedia, sino información certificada, información académica, ¿ya? Y ojo, los libros de academia tampoco sirven mucho, ¿eh? El libro rojo, el amarillo, el azul, el naranja, no sirven mucho, ¿eh? No sirven mucho para exámenes como el de San Marcos, pues también, ¿no? Si quieres aprender cualquier cosa también, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las fuentes. Como la PRE no tiene libro de historia del Perú, un libro de historia del Perú útil que podríamos revisar es el libro del Compendio de Historia Económica del Perú del Banco Central de Reserva, que tiene de todas las etapas de la historia del Perú bien, bien claras y elaboradas, escritas por historiadores, arqueólogos, antropólogos de verdad, ¿ya? Y hay mucha información actualizada. Ahora, hay algunas cosas que se ponen en ese libro que son recontra útiles y los profesores, los que enseñamos en la universidad, lo usamos como manual básico, ¿ya? Ya para etapas posteriores usamos otros libros que les voy a ir recomendando y si se puede les paso el enlace para que se lo descarguen, ¿no? Si quieren les paso el enlace de este compendio. ¿Lo quieren o no quieren? ¿Sí o no? Ya está. Ahorita les voy a pasar. Ya. Ah, eso sí, ¿no? Pero es no es libro de academia, es un libro de investigación.
Están hasta el tomo 5, hasta la reforma de Velasco. Ya, lo estoy poniendo en el chat, ¿eh? Ahí está. Entran ahí y ahí están los 5 tomos que están accesibles para descarga gratuita. Yo así, de Historia Perú les voy a pasar. Historia Universal hay libro de la PRE, ya tiene muchos años, ya tiene creo que más de 10 años. Pero lo pueden usar. Ahora, en general, los libros que también podrían usar son los libros de colegio, los libros que reparte el ministerio. Ya los libros que reparte el Ministerio de Educación tienen una estructura básica muy buena para historia. Ya, nos vamos con la periodificación. Ya, así como en la clase pasada hablamos que para la historia universal hay una periodificación que fue propuesta originalmente por el filósofo alemán Christoph Kahler a finales del siglo XVII y que fue mejorada en el siglo XVIII por filósofos ilustrados como Voltaire o Montesquieu o Adam Smith. Esa periodificación ya fue mejorada con el paso del tiempo con varias teorías. Para el caso del Perú, la periodificación que se usa para la época prehispánica es una periodificación del siglo XX, desarrollada por arqueólogos, ya a partir del análisis de evidencias materiales. Y ahí están, ¿no? El primero en plantear una periodificación fue John Rowe, ¿ya? Que utilizó como criterio la evolución y difusión del estilo de la cerámica. Y años después, Luis Guillermo Lumbreras, usando como criterio de clasificación el desarrollo socioeconómico, que se traduce en la organización del Estado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo aprendo esto? Como les dije, ¿no? Lectura, preferentemente de fuentes certeras, ¿ya? Fuentes certificadas. Pueden usar también la página web de los museos. Página web de los museos, ¿ya? Del Museo Nacional de Historia, Antropología y Arqueología, ¿ya? O del Museo de la Casona de San Marcos, del Museo de Antropología, Arqueología e Historia de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Las páginas web tienen a veces, actualizan, ponen información muy útil, ¿ya? Bueno, ¿cómo aprendo esto? Ahí viene el otro, ¿no? Además de leer y comparar y buscar información, pues la memoria, ¿no? Tomar apuntes, memoria, hacer gráficos, líneas de tiempo. Eso es muy útil. Hacer una mega línea de tiempo. Ahora con la computadora, la línea de tiempo que ustedes pueden hacer no tiene límites. Puedes meter los datos que quieras. ¿Ya? Puedes ampliarla. Y hay programas para hacer línea de tiempo. Bien. Entonces, lo gracioso es que estas dos teorías tienen fundamentos teóricos distintos. Estas dos teorías se sostienen en fundamentos, repito, teóricos y metodológicos y en evidencias distintas, pero son complementarias, ¿ya? A lo largo de la semana 2, 4 y 6 vamos a usar estas dos teorías como sinónimos. Y si eres un estudiante que ya ha postulado otras veces a San Marcos, o sea, ciclero o ciclera, y tienes tu colección de preguntas, ¿sí? Hay varios que tienen su colección de preguntas de examen de admisión desde 1551, ¿ya? Las preguntas de las últimas décadas, ¿ya? Usan estas teorías como sinónimos e incluso algunas de las preguntas son sobre eso, ¿no? La teoría propuesta por John Rawls se caracteriza, ¿no? Ya, punto. Eh, eh, esta conceptualización es sinónimo a la propuesta por Lumbreras, ¿cómo? Te ponen el término que usa Lumbreras. Entonces, arriba está lo que puso Rowe. Lo hemos puesto arriba porque fue el primero en plantearlo, ¿ya? Y abajo está lo que propuso Lumbreras, ¿ya?
Lumbreras sí está vivo todavía, se jubiló en los años 90. Cuando entró Fujimori e intervino en San Marcos, Lumbreras se jubiló y se fue a enseñar a Brasil. Y ya se jubiló también en Brasil. No sé qué día ha sido. El lunes fue. El lunes, no, la semana pasada que fue un evento, estaba Lumbreras en la Facultad de Sociales. Las viejas glorias habían ido a un evento en la Facultad de Sociales la semana pasada. Bien. Entonces aquí no les queda otra que memorizar, ¿no? A ver, y aquí hay más detalle para entender estas teorías. John Rowe, desarrollo tecnológico. Su criterio es el desarrollo tecnológico, concretamente la evolución de la cerámica. Y a esta teoría, ¿cómo se le dice? Se le dice teoría funcionalista. ¿Ya? Y Lumbreras, ¿en qué se centra? El desarrollo económico y social, concretamente la formación del Estado. ¿Ya? A esto se le dice teoría materialista. Estas teorías son complementarias, ¿ya? Y nos plantean esta dinámica, que la vamos a ver no solo para el Perú prehispánico, sino también para Egipto, para la India, para Mesopotamia, para China, ¿ya? La idea de grandes estados, que se le puede llamar horizontes culturales, que tienen características pan. ¿Qué significa pan? Pan es un prefijo de origen griego que significa todo, ¿ya? Panandino es un neologismo creado por los científicos sociales para entender todos los Andes, ¿sí? Pan peruano, todo el Perú. Ya incluso se dice, ¿no? Cuando el libro sobre Huari que saca Lumbreras, le dice, es el primer estado panperuano, o sea que controló todo el territorio del Perú y obviamente partes de otros lugares, ¿no? Panandino, panandino, ¿ya? O sea, los horizontes son estos procesos donde hay una cultura que controla muchos territorios. ¿Y cómo se evidencia ese control? Para la teoría de Rowe, a través de que un solo estilo de cerámica, ídolos, íconos, grabados, estos seres que están en la cerámica o en los tallados en piedra, los encuentras en muchos lugares. Desde Chavín de Huántar, lo puedes encontrar costa y sierra norte del Perú, costa y sierra central del Perú, e incluso selva alta de muchos lugares, e incluso en Ecuador, ¿ya? Y en el segundo horizonte encontraremos lo Huari, desde lo que ahora es el departamento de Ayacucho, hasta, hasta la sierra y selva de Huánuco o San Martín, ¿ya? O lo de Tiahuanaco, que originalmente empieza en Pucará, por eso Tiahuanaco tiene una fase Pucará, la fase inicial. Pucará está en Puno, departamento de Puno, hasta la fase Tiahuanaco, que es la fase imperial, que abarcará lo que ahora sería la sierra y parte de la selva alta boliviana, sur del Perú y una gran parte de la sierra argentina, ¿ya? Y ya ni hablar, pues en el tercer horizonte, hablamos de los incas que controlan, ¿no? Toda la sierra, costa del Perú, parte de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, ¿no? Entonces, y encuentras en esa etapa ese estilo de cerámica, esos símbolos en muchos lugares. Ahora, Lumbreras diría, no usa la cerámica, sino la tecnología, la forma de organización, la forma de construcción, los colores de la ropa, ¿ya? La idea de una capital. ¿Cuál será la capital de los incas? Cusco, lo de los Huari, lo de los Tiahuanaco, ¿ya? Una unidad centralizada, donde hay distintos sistemas de apropiación de los excedentes. La élite gobernante en esas capitales se apropia y almacena y acumula los excedentes
para poder desarrollar distintas actividades especializadas. ¿Ya? Por eso él habla mucho de la especialización social, especialización laboral. Claro, ¿el Estado qué hace? Controla el excedente, regula la realidad, establece leyes coercitivas o teocráticas, o las dos cosas juntas. ¿Para qué? Para apropiarse del excedente, redistribuirlo, ¿sí? Y para que haya especialistas. Unos se van a especializar en ciencia y tecnología, otros se especializarán en guerra, ¿sí? Coerción, y otros seguirán, ¿no? Siendo la mano de obra, se especializarán como mano de obra directa. Los intermedios son estos procesos de disgregación o desintegración de estos grandes espacios culturales o imperios o estados pan para la creación o la existencia de procesos locales o regionales más chiquitos que controlan un valle, parte de un valle, varios valles que en determinadas épocas comienzan procesos de expansión y algunos logran expandirse y formar, por ejemplo, el imperio Chimú. Los Chimú son un imperio. ¿Cuál es la diferencia? Todos son estados, ¿ya? Puede ser una ciudad-estado, un pequeño reino, un pequeño señorío, pero es un estado. Habrá uno más grande que tendrá características imperiales. ¿Cuál es la diferencia? Que el imperio controla pueblos de diverso origen étnico y cultural, con diverso idioma, tradición, costumbre, raza, religión. Eso es un imperio. Por eso se habla de imperio español, imperio romano, imperio británico. ¿Está claro? Entonces, Wari es un imperio, Tomonobu es un imperio, los Incas es un imperio, Shimu es un imperio. ¿Ya? Antes de eso hay imperios, no, porque en el caso de los Nazca o de los Mochica son pequeñas ciudades-estado que tienen, ¿no? Todos los Mochica son ciudades-estado independientes que se pelean entre siempre. Entonces, la evidencia de estos periodos intermedios, ¿ya? Ojo, esta teoría existe, viene de los estudios que se hacen en Mesopotamia y en Egipto, ¿ya? Arqueólogos como Gordon Shile, por ejemplo, o Wilhelm Raxel, son los primeros en plantear esta idea de que hay imperios, ¿no? Se forman imperios, conquistando, expandiéndose, dominando, y luego entran en decadencia, crisis, fragmentación. Y a esto le pusieron intermedios. Y luego de estos intermedios, ¿no? Hay un montón de reinos, estados, se pelean entre sí y surgirá uno que conquiste y se expanda otra vez. Pero entrará también en decadencia y así, ¿no? Eso, por ejemplo, en Egipto lo vamos a ver la próxima semana. Imperio antiguo, ¿no? Primero, ciudades-estado, ¿no? Fragmentación, pleitos, imperio antiguo, unificación. Fragmentación otra vez, unificación. Fragmentación, unificación. Esa es la constante de la civilización. O sea, no hay ningún imperio que dure para siempre. ¿Ya? Nosotros somos, siempre hay alguien más grande o una crisis muy grande que destruye un imperio. ¿Ya? Los incas fueron conquistados por los españoles, el imperio español entró en crisis y desapareció como imperio. ¿Ya? Y así, los británicos eran lo máximo hace 100 años, ahora son una potencia más, un país desarrollado más. Ahora la potencia es Estados Unidos. ¿Ya? Ahora varios dicen, China, China, profe. Aguanta, China ya tuvo su periodo de esplendor. China históricamente tuvo varios periodos de esplendor, expansión imperial, incluso más poderosos que lo que es ahora. ¿Ya? Ya lo veremos en el curso. Entonces, la explicación de los intermedios para Rose sería que en una misma época hay varios estilos de cerámica en varios lugares. O sea, en un valle una cerámica, en el otro valle otra cerámica. ¿Ya? O sea, coexisten diversos estilos de cerámica que reflejan distintas formas de Estado y cultura y religión. ¿Ya? Para Lubrera significará que coexisten diversas formas de Estado que se traducen en diversas formas de organización, infraestructura, hidráulica, tecnología. ¿Ya?
Esas son las diferencias. Esa es la parte teórica. Me estoy deteniendo en eso porque acuérdense, tú, ciclero, ciclera, tú que tienes tu colección de preguntas, hay preguntas conceptuales sobre eso, teóricas, así duras sobre eso. Tú sabes eso. Ya que se ríen ahí los cicleros. Ah, sí, sí, profesor, en mi posit lo está anotadito ahí. ¿Sí? Tienen ahí sus libros de preguntas con puros posit, ¿sí o no? Y hay empresas que se han hecho ricas utilizando las preguntas de San Marcos. Yo me acuerdo cuando regresé de estudiar de España, eh, como siempre me gusta dictar en la pre, les dije a varios de los, oye, estos patas se hacen ricos choreando nuestras preguntas, ¿no? Y publicándolas. ¿Por qué no les metemos derecho de autor? Y un profesor que ya falleció hace muchos años, muy, muy sabio, me dijo, aguanta, me dijo. Esas empresas hacen plata con lo que nosotros creamos, pero esas empresas nos dan publicidad. Por eso todo el mundo quiere postular a San Marcos. Ah, a ver, ¿por qué no utilizan las preguntas de Católica para hacer sus libros? O las preguntas de la Uni para hacer sus libros. O las preguntas de la Cayetana. Porque son malas, ¿no? Porque aburren, porque no cubren todo el espacio del conocimiento, ¿ya? Y por eso tiene menos postulantes, ¿no? Pues San Marcos tiene más postulantes, y al tener más postulantes tenemos mayor posibilidad de tener mejores alumnos. Eso es publicidad gratuita, así me lo explicó el profesor. Isaac Canales ya falleció hace como 10 años. Un genio el tipo. ¿Ya? Así que nosotros, mientras que esas universidades tienen que pagar a canales, periódicos, internet, la publicidad, San Marcos no. ¿Ya? San Marcos. ¿Quién le hace publicidad a San Marcos? Todas esas academias que publican, ¿no? Preguntas, examen de admisión 2022, 21, del 2010 al 2020. ¿Sí o no? Todos tus libros. ¿Sí o no? Tú los tienes. Que hacen, ¿no? Esas academias editoriales que se preocupan por eso. Mejor que a nosotros. Publicidad gratuita. San Marcos no gasta un sol en publicidad. Pero caes, ¿sí o no? ¿Sí o no, ciclero, ciclera? Ya, periodo, señores. Profe, ¿cómo aprendo esto? Memoria. Hay otra. No hay otra. Y comparar. ¿Con qué? Ah, comparar con qué? Con lo que hemos hablado la semana pasada. Acuérdate. El periodo lítico, las características del periodo lítico prehispánico son las mismas del periodo paleolítico superior del Viejo Mundo. ¿Qué es el Viejo Mundo? Esa unidad geográfico-cultural de África, Asia y Europa. Si han visto el mapa, saben que hay continuidad geográfica. ¿Sí? Por Suez cruzas de África a Asia. ¿Ya? ¿Y cómo cruzas caminando de Asia a Europa? Atraviesas el Cáucaso por los Urales. ¿Ya? Simple. Tienes que caminar un montón nada más. ¿Ya? Bien. ¿Qué características tienen los grupos humanos en el periodo lítico en los Andes? Son cazadores, no hay diferencias sociales, son bandas, acuérdense. Son nómades, habitan cuevas y abrigos rocosos en la sierra, y en la costa viven en campamentos al aire libre, ¿no? En chozas. Son depredadores. ¿Ya? La división del trabajo se centra fundamentalmente en género y edad, es decir, en la fuerza física. Y sus instrumentos son propios de esta época, hechos de piedra, hueso, madera. Ellos desarrollan el arte rupestre. ¿Se acuerdan? Rupestre significa hecho con productos naturales. ¿Ya? Y en el Paleolítico Superior habrá parietal, pinturas en las paredes de las cuevas o abrigos rocosos, pinturas, relieves, tallados, ¿sí? O mobiliar, que son estos ídolos. Estos ídolos de barro o de madera tallada o piedra tallada que hay en Europa, las Venus.
Ya, acá no no se va a encontrar eso en el periodo lítico. El periodo lítico lo que se encuentra sobre todo son arte parietal, ¿no? Pintura rupestre, como se dice. Y hay dos tradiciones claramente identificadas. Tienes la tradición serrana, ya, caza de camélidos y cérvidos, mucha pintura rupestre. Y en la tradición costeña, ya encontramos una serie de aldeas que están ligadas a, a- a la depredación de ecosistemas costeros. Acá está el mapa para que vean. El mapa y algunos datos, algunas fechas. Este fechado es lo más reciente que puede haber. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque algunos, no, profesor, yo he escuchado que hay Pacaicasa, dice 20.000 antes de Cristo. Bueno, eso está mal. Eso no está actualizado. Ya en los años 70, 80 ya se habían actualizado los fechados. ¿Ya? Y no es tan antiguo. El más antiguo es Piquimachay. ¿Ya? Y aquí encontramos restos líticos, los restos líticos más antiguos. Aquí no hay restos humanos. Aquí no hay arte parietal. ¿Ya? Arte parietal, repito, pintura rupestre. Aquí lo que encontramos son restos líticos, fragmentos de estas hachas de mano, de estas puntas de flecha, de puntas de lanza. Estos fragmentos han sido ubicados en una especie de basurero afuera de la cueva. Y en ese basurero se encuentran los restos de huesos de los animales que comieron, o incluso del excremento humano fosilizado, que se le dice, el término técnico es coprolito. Y eso es lo que sirve para saber e identificar claramente la antigüedad de estos restos. ¿Ya? Después en la antigüedad, también en Paiján encontramos, ¿qué cosa? Evidencia de la pesca con arpón, con puntas de estas piedras talladas, y encontramos un entierro. ¿Ya? Después, por antigüedad, encontramos sitios como el de Chivateros. Chivateros está acá en Lima, ¿no? Límite de Lima. Está en Canta, con límite con la provincia de Lima. Aquí encontramos una cantera, es decir, un lugar donde se extraen las piedras para tallar, y un taller lítico, es decir, un lugar donde se tallan las piedras. ¿Ya? Y repito, la piedra no se puede fechar, pero la piedra está en el mismo contexto con huesos, ¿sí? De los animales que comieron nuestros antepasados y en el mismo contexto de los coprolitos. Y eso sí se puede fechar. Lo que se puede fechar son restos orgánicos, ¿ya? Y luego tenemos, ¿qué más? Toquepala. Hacia el sur, en Tacna, encontramos una cueva con estas pinturas rupestres, con herramientas líticas. Y el último de estos lugares es la Uricocha. En Huánuco hay pinturas rupestres, hay restos humanos, ¿ya? Restos líticos, obviamente. Todos tienen restos líticos. Algunos tienen restos humanos, algunos tienen pinturas rupestres. ¿Ya? ¿Pero qué permite fechar? ¿Ah? ¿Resto humano? Sí. Pero sobre todo, los restos de los huesos de los animales que consumieron nuestros antepasados, y los coprolitos, ¿sí? Los desechos, la basura, es lo que permite hacer este fechado. Eso lo aprendí, me acuerdo, cuando era estudiante. Había un profesor que ya falleció incluso, Lucio Bonavía. Él decía que hay dos tipos de arqueólogos, el que quiere monumentos y el que quiere ciencia. El que quiere ciencia estudia en la basura. Decía. Ya está, resumen. ¿Ya? Les decía, ¿qué tiene que haber? Restos líticos. Pero ¿puedo fechar los restos líticos, profe? No. Para fecharlos necesito desechos orgánicos, que pueden ser restos óseos de los animales que cazaron nuestros antepasados y se los comieron hasta exterminarlos, o restos humanos. Y hay evidencia de arte parietal o pintura rupestre. ¿Está claro? Acá están los sitios más importantes.
En la separata aparecen 5, pero aquí he puesto uno más, ya, que es el de, ¿cuál puse más? Guitarrero fase 1. Estos son los nombres de los principales arqueólogos. No necesariamente es el que lo descubre, sino el que mejor investigación ha hecho. Ya. ¿Alguna pregunta? Si no, para seguir con el siguiente periodo. ¿Está todo claro? Todo claro. Muy bien, gracias, Sebastián. Periodo arcaico inferior. Sus características son muy parecidas o similares a las del Mesolítico, el Viejo Mundo. ¿Ya? ¿Está claro? Se desarrolla ya en el Holoceno, en un periodo de óptimo climático. Les he dicho, ¿no? Durante varios siglos se mantiene un clima estable. ¿Ya? Y esos óptimos climáticos permiten procesos de migración, de crecimiento demográfico, de crecimiento productivo, ¿ya? O del establecimiento de rutas estables que permiten el proceso migratorio de animales y de humanos. Ahora, están organizados en aldeas con jefes claramente identificados, son seminómades o semisedentarios, es decir, en los meses de frío viven en un lugar, cambia la estación, se van a otro lugar, cambia la estación, regresan al mismo lugar. Y esta ocupación es constante durante varios siglos, ¿ya? De la recolección selectiva de productos vegetales se pasa a la horticultura y de la cacería selectiva se pasa a la domesticación de los animales, ya poniéndolos en corrales, ¿no? Poniendo a estos animales en cautiverio, en corrales, hasta volverlos dependientes de la alimentación que les da el ser humano. Desarrollan tecnología asociada a la cestería, que es el trabajo en pajas para hacer sogas, chozas, redes, ¿ya? Y los arqueólogos encuentran dos tradiciones, ¿no? La tradición costeña, horticultura, pesca, ¿ya? Marisqueo, y la tradición serrana, horticultura y domesticación de animales, ¿ya? En el mapa vemos los lugares que se mencionan en la separata. ¿Cuáles son? El más antiguo, la horticultura más antigua del Perú se encuentra en Nanchoc, Cajamarca, ¿ya? Nanchoc, Cajamarca. Después bajamos a ¿dónde? Guitarrero, fase 2. ¿Dónde? Ancash, 6000 a.C. De ahí nos vamos hacia ¿dónde? A la costa, Santo Domingo de Paracas, la aldea de costa más antigua, ¿ya? Más cerca a Lima, en Chilca, al sur de Lima, encontramos esta aldea con este tipo de chozas colmena semi-hundidas. Interesante, ¿no? Y en la sierra, Telarmachay, igual que hay otro lugar que se llama Jayguamachay, donde se domestican los camélidos. ¿Ah? Estos sitios arqueológicos, sobre todo el de Telarmachay, hay una serie de casas de este estilo, pero con cercas de piedra o pircas, como se dice en quechua, y fuera de las pircas se encontraron gran cantidad de desechos eh, orgánicos, sobre todo huesos de estos camélidos. Y la arqueóloga, acá está, Daniela Lavalée, que investigó Talarmachay, eh, y dice que en ese lugar, además de mantener en cautiverio a los camélidos,
se los sacrificaba. El término técnico es beneficiar. Cuando matas un animal para comértelo, no es sacrificio, sino beneficio. Se les beneficiaba y se les procesaba para hacer charqui. ¿Ya? A ver, arcaico inferior, ¿qué evidencias tienen que haber? Tienen que ser aldeas estacionales. Tiene que haber horticultura, tiene que haber domesticación de animales, y estos restos óseos o desechos orgánicos nos demuestran, sobre todo en los basureros, los huesos de los animales que consumían. ¿Ya? Si ves en el basurero diversos tipos de animales a través de sus huesos, entonces eran pues recolectores, eran cazadores. Y lo mismo, si en los coprolitos ves diversos tipos de fragmentos de semillas, entonces eran recolectores. Pero, ya, si en los basureros encuentras, ya, huesos de un tipo de animal, en este caso solo camélidos, entonces significa que están haciendo caza selectiva o pastoreo. Y si en los coprolitos encuentras pocos tipos de semillas o de resto de semillas, significa que ya están haciendo selección de los vegetales e incluso imitando los procesos de producción y del vegetal en lo que se llama horticultura. Y ahí están más o menos los fechados, desde lo más antiguo, que sería Nanchoc, luego Guitarrero fase 2, Telar Machay, Paiguamachay, Santo Domingo de Paracas y Chilca, ¿ya? Con los nombres de los principales investigadores, no solo el que lo descubre, sino el principal investigador. Estoy poniendo eso porque les preguntan también eso, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Tomen captura, que luego no sé si pueden ver el video otra vez. Ya, arcaico superior. Ya, creo que hay preguntas, voy a ver. No, no hay preguntas. Ya. Seguimos entonces. Eran cosas que ustedes habían puesto en el chat. Me aparecía como la campanita de alerta. Y eran los corazoncitos que habían puesto. Los light y los corazoncitos. Ya, arcaico superior. El arcaico superior tiene características similares al neolítico del viejo mundo, que hablamos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque encontramos una economía productiva ligada a la agricultura. ¿Pero qué agricultura? Agricultura ¿de qué carácter? Extensiva, que se sustenta en la lluvia, crecida de los ríos, anegamiento de las orillas y ahí cultivo. ¿Ya? Eso se llama agricultura extensiva. ¿Ya? Intensiva es cuando tienes redes hidráulicas, reservorios, canales, acequias, ¿ya? Andenes. Andenes ya será lo más avanzado en la tecnología hidráulica para la agricultura. Acá no, acá en el arcaico superior tenemos características similares, repito, al neolítico del viejo mundo. Por tanto, hay agricultura y hay ganadería de carácter extensivo. ¿Ya? Hay intercambio de bienes a través de trueque. ¿Qué es el trueque? Intercambio de excedentes. Todavía no podemos considerarlo un comercio de valores, ¿ya? Porque el comercio ya implicará, algunos piensan comercio con moneda, no. Antes de la moneda hay comercio, con productos que se llaman valores de cambio.
es decir, productos muy valiosos que todo el mundo necesita. En el viejo mundo, el primer gran valor de cambio fue la sal, después fue el cobre, el estaño. Acá en los Andes se presume que fue la sal también, ¿ya? Pero ya para otra época, todavía no. El trueque más bien es intercambio de excedentes, ¿ya? Tú tienes un montón de papas, yo tengo un montón de maíz, intercambiamos. La otra persona tiene un montón de maíz y la otra persona tiene un montón de charqui, intercambian excedentes. Nada más, eso es trueque. Así que no confundir trueque con el comercio. El trueque es una fase inicial de intercambio de excedentes. Pero ya cuando hablamos de comercio hay patrones de intereses y valores. Ya, ya en esta época son sedentarios, ya hay un crecimiento demográfico constante y aparecen modelos de organización avanzados como el Ayllu. Surgen las élites sacerdotales y un trabajo especializado. Esto se sostiene, por ejemplo, al ver la gran cantidad de sitios arqueológicos que reflejan eso, especialización laboral, ¿ya? Reflejan una religiosidad muy fuerte y como dice Ruchadi, cuando habla de Caral, reflejan el inicio de un Estado teocrático, ¿ya? ¿Qué significa cosmovisión? Creencias, esos elementos de creencias y cultura ¿no? que se sostienen en religión, en tradiciones, en rituales. Entonces, hay una como visión andina que interpreta la naturaleza. Ahora, no tenemos, ahí comienza a aparecer eso, pero nos faltan lo que ya luego en el periodo formativo va a sobrar, nos faltan los ídolos, nos faltan los relieves. Pero ya para el arcaico superior hay algunos tallados en piedra en varios sitios arqueológicos. ¿Ya? Cerca a Caral hay varios, ¿ya? Pero, y en otros lugares. A finales de este periodo del arcaico superior va incrementándose la cantidad de estos objetos religiosos. Y ya en el formativo, ni hablar, todo está tallado, todo tiene relieves, ¿no? Donde aparecen los dioses, los seres mágicos religiosos en los que creen. Ahora, los arqueólogos para este proceso también ubican dos tradiciones culturales. Para la sierra, estos templos rectangulares, sobre todo de dos plantas, o sea, pirámides con dos niveles nada más, y con fogones, con conductos. ¿Esos fogones para qué se usan? Para quemar las ofrendas. ¿Y qué productos de ofrenda? Distintos productos comestibles, animales vivos, animales sacrificados e incluso seres humanos. ¿Ya? Hay sacrificio humano y hay evidencia de sacrificio humano desde el arcaico superior hasta la época inca. ¿Ya? Es normal. Y en la tradición costeña encontramos más bien mayor cantidad de pirámides truncas con diversas escalones, ¿ya? Muy grandes, ¿no? Como los que se ubican en Caral, por ejemplo, y con plazas circulares hundidas y los recintos con fogones para incinerar esas ofrendas. Y ahí puedes ver, ¿no? Plazas circulares hundidas, pirámides truncas o plataformas elevadas. ¿Ya? Estas tres cosas que están abajo son muy propias de los sitios del arcaico superior costeño. Esto de acá. Y este es Cotocho. Este es el templo de las manos cruzadas en Cotocho. Y esto, ojo, son las distintas pirámides que puedes encontrar en Caral.
Ahí está el mapa, ¿ya? De los 4 sitios mencionados en la separata. Caral, por si acaso, es un sitio arqueológico contemporáneo al imperio antiguo de Egipto y a Sumeria. O sea, Caral es contemporánea con Uruk, Nippur, Lagash, ¿ya? O es contemporáneo con ¿qué? Con Memphis, con Tinis y con Memphis. ¿Está claro? Es el centro ceremonial más antiguo de América. Ojo, es considerado una ciudad sagrada. Y, y derivado de esto, para Rukchadi es la primera gran capital del primer estado formado en el continente americano. ¿Ya? Esa es la propuesta de Rukchadi y su equipo. Hay varios arqueólogos, historiadores que todavía no aceptan del todo esa teoría. ¿Ya? Está en debate. Ahora, Caral es una capital. Los arqueólogos han demostrado de que en Caral no hay un área productiva. Caral recibe tributos de distintas zonas cercanas en el mismo valle del río Supe, como Áspero, Chupacigarro, Miraya, Bandurria, pequeñas, diríamos así, ciudades con áreas productivas agrícolas, ganaderas o, o ligadas a la pesca. ¿Ya? Y ellos producen buscando tener excedentes para mantener a las élites que gobiernan y controlan los rituales desde Caral. Chadi habla de un estado teocrático. Cuando decimos teocrático, estamos hablando de no solo ese concepto de diccionario, ¿no? Teocrático, gobierna Dios, Teo Dios, Kratos poder, el poder lo tiene Dios. Eso es ya pues, ese diccionario de inicial, ¿no? De primer grado. Teocrático implicará que hay un gobierno que une lo político, lo religioso y lo científico, las tres cosas. ¿Ya? Las tres cosas. No es solo lo religioso, sino también lo político, legal, coercitivo, pero también lo científico, que implicará astronomía, ingeniería, hidráulica, administración, todo lo que es ciencia, planificación, gestión. Ya esas tres cosas están unidas en un estado teocrático, no hay separación. ¿Está claro? Entonces, por eso hay un montón de sitios arqueológicos en esta zona del norte chico del departamento de Lima, que son contemporáneos a Caral y que son pequeñas ciudades dedicadas a la producción para llevar ofrendas a Caral. Ahora, al norte encontramos en el departamento de la Libertad, Huacaprieta, ya que era una aldea de horticultores, y en esta se encontraron textiles de algodón, con una serie de diseños bordados. Y aquí se encontraron las calabazas más antiguas. Y acá está el diseño. ¿Ya? Imagínense un polo con este diseño, con este bordado de este cóndor, que a su vez, cóndor que en el pecho tiene una serpiente enroscándose. ¿Ya? Parece un símbolo de un grupo metalero. Y tienes este mate burilado o tallado. Es una tradición que existe hasta ahora. Justo no me olvidé de traer, tengo un mate en la sala. El mate burilado. Y estos sitios recuerden que son sedentarios. Por eso tienen una población que se ubica de manera constante. O lo que se dice población o poblamiento constante. O locación constante. ¿Ya? Que dura varios siglos.
El otro sitio que aparece también en la separata es Cotoch. Cotoch está en el departamento de Huánuco y es muy, muy importante porque se encuentra ahí el Templo de las Manos Cruzadas, que es el relieve hecho en barro más antiguo del continente. ¿Ya? Tiene también una larga ocupación en esta zona. Y esto es un misterio, ¿no? Es difícil que alguien diga de qué trata esto. Las manos cruzadas. Hay varias especulaciones, pero todas no hay una aceptación científica de qué significará este símbolo de las manos cruzadas. Bien, como resumen, para que definamos claramente qué es arcaico superior, tendríamos que tener aldeas permanentes que reflejan el sedentarismo, aldeas permanentes que están ligadas a centros ceremoniales, que tienen agricultura extensiva y ganadería. ¿Ya? ¿Qué sitios hay? Hay varios, ¿no? Acá están los mencionados: Caral, Huacaprieta, Cotos, Áspero, ¿ya? Lo que están en el mapa. Y he puesto uno más, que es Huaricoto. Huaricoto está en Ancash y tiene una ocupación mucho más larga, al extremo de que cuando Tello excava, Tello encuentra una fase, Chavín, ¿ya? Y sigue excavando y dice, oye, aquí hay una fase más antigua, pero no sé cuál es, y ahí lo deja. Muchos años después, Hernán Amat descubre que es una fase distinta y que corresponde al arcaico superior, ¿ya? O sea, encima del templo de piedra del arcaico superior construyeron otro, que es el templo Chavín. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Porque ya vamos a entrar solo a mirar Chavín. Disculpen, Caral. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Nada, o ya se fueron. Ya, veo manitos, veo pulgares. Seguimos. A ver, pregunta, pero escribe. Escribiendo se arreglan las ideas. ¿Alguien levantó la mano? Si hay preguntas, si no, después pues terminamos a ver Pero escribe, Sebastián, escribe. Escriban así, si tienen la computadora a la mano pueden escribir fácilmente, ¿no? No es nada. Yo cuando entro a clase o cuando estoy dando clases tengo abierto un Word para cosas que se me ocurren, lo escribo, ¿no? Para decirles a los alumnos o preguntarles a los alumnos. Cuando estoy en sustentaciones de tesis o conferencias. Comerme un caramelo porque me está picando la garganta. Nada. Bueno, entonces sigo, ¿ya? Continúo y después damos. Ah, no, siempre se va a dar. El óptimo climático, ¿ya? Es un periodo que durante varios siglos hay clima estable. Puede ser cálido, puede ser frío. Por lo general, cuando se usa el término óptimo, es un buen clima, ¿ya? El último óptimo climático es el que se le llama periodo cálido medieval, que más o menos fue del año 1000 al año 1300 y pico, que en todo el planeta permitió crecimiento demográfico, restablecimiento de las rutas de comercio a largas distancias. Ahora, ese periodo de óptimo climático termina en el siglo XIV con lo que se llama la pequeña edad glaciar. Así como hay día y noche, ya es una variabilidad corta. Luego,
el año tiene variabilidad, las estaciones, ¿sí? Ya. Luego hay otra variabilidad que dura varios años. Y luego hay otra que es los óptimos, que dura varios siglos. Ahora, el óptimo es un arco positivo, buen clima, ¿ya? Buena producción, crecimiento demográfico, crecimiento y expansión urbana, comercio a largas distancias. ¿Mm? Pero ese arco también cae, ¿no? Y el arco negativo es que tenemos evidencia clara, es la pequeña edad glaciar, siglo XIV, que provoca las hambrunas en Europa, que dan lugar a la peste negra, ¿ya? La desesperación de los europeos por buscar nuevos mercados, y por eso llegan a América, siglo XIV, siglo XV, hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII termina la pequeña edad glaciar y empieza un periodo de calentamiento. Mala suerte que ese periodo de calentamiento justo se da cuando empieza la revolución industrial y como resultado el, el incremento de la temperatura da lugar a lo que vivimos ahora, ¿no? Esto que ya estamos llamando cambio climático. Entonces, siempre se han dado procesos de óptimo, solo que hay que evidenciarlos. La evidencia tiene que demostrarlo. Entonces, para que hayan algunos procesos migratorios, se ha demostrado que hubo estos óptimos que durante varios siglos hubo una temperatura estable que permite el desplazamiento de animales y personas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, ¿eh? Porque ya me voy a Caral. A ver, sería ideal que todos los peruanos conozcan Caral, así como todos conozcan Machu Picchu, el Cusco, ¿no? Caral es un enorme santuario, una ciudad, diríamos así, como, bueno, parafraseando a Chávez, una ciudad sagrada, que fue capital de un primer estado, de una primera forma de estado, en este caso un estado teocrático, y lo que encontramos acá es un enorme lugar de 64 hectáreas, 64 manzanas, ¿ya? Cuadras, donde se ubican ¿no? Estos templos, en la parte alta, templos y palacios, ¿ya? Templos, palacios, residencias de las élites. No se ha encontrado aquí evidencia de barrios o zonas productivas o agrícolas, ¿no? Las partes, ¿no? Hacia aquí, si ven acá, acá está el valle, ¿ya? Este es el valle, este es el río, y para abajo hay una pequeña aldea que Max Ulle llamó Chupasigarro. Y bajando el río encuentras más de estas pequeñas ciudades o centros urbanos ligados o dedicados a la actividad agrícola, ganadera o pesquera, que como Chadi dice, son los que abastecen de recursos alimenticios y de mano de obra a Caral. Ya tienes varias pirámides. Ojo, estas pirámides son enormes. ¿Ah? La pirámide mayor es más o menos 4 pisos. Y esta pirámide de la galería tiene como 6 pisos. ¿Ah? La central también mide 2, 3 pisos. 3 pisos. Y acá están pues, los templos circulares. Esto es como un anfiteatro, pues, donde se escenifican los rituales. Y en muchos de estos lugares hay fogones, donde se queman. Abiertamente se queman las ofrendas. Y aquí hay algunas características propias de Caral. Esto sale del libro de Chadi. Los valores sociales y culturales de Caral Super, la civilización más antigua del Perú y América, de Ruchad.
¿Ya? Aquí hay una economía agrícola y pesquera basada en el intercambio. Se establece una red de comercio hasta el Ecuador. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay espóndilos, pues. El culto al espóndilo. El espóndilo es un objeto sagrado, un objeto que tiene que ver con el conocimiento del entorno, el conocimiento meteorológico. Ya lo explicaremos eso o en todo caso, si van a ciencias, ingenierías, sería bueno que conozcan, ¿no? Nuestros antepasados tenían un sistema de previsión meteorológica. Ahora tenemos satélites, ¿no? Y boyas marinas, fotografía satelital y todo eso. No, en esa época el espondilus tenía esa utilidad, ¿ya? También en la pirámide de la galería, Chadi encuentra este quipu. Le han puesto protoquipu, ¿ya? Hay un debate si es un quipu o es uno de los primeros quipus, o si fue enterrado como una ofrenda. Ese es el debate, ¿ya? Encuentras en la pirámide mayor un sacrificio humano, ¿ya? Repito, les dije, no hay sacrificios humanos de manera sistemática, desde el arcaico superior hasta la época inca. Los españoles cuando llegan prohíben los sacrificios humanos. En diversos lugares de Caral y de estos centros urbanos del Valle de Supe se han encontrado estas flautas hechas con el hueso de canilla de pelícano que representan, ¿no?, un dibujo tallado de un mono aullador, ¿ya? Monos aulladores son de la selva. O sea, ¿tenían relaciones con la selva? Claro que sí, porque hay un montón de evidencias, pieles y restos de primates que fueron llevados como ofrendas. Primates, o sea, distintos monos de la selva amazónica. Plumas de colores de distintas aves que se encuentran en ofrendas e incluso en la ropa de los cuerpos encontrados, así como distintos frutos usados para teñir o frutos usados para, ¿qué más? ¿Para qué algo tan loco como drogarse? ¿Ya? El consumo de drogas es algo normal en los rituales de los pueblos prehispánicos. Ahora, también en Caral y en diversos sitios de la tradición Caral, encontramos estas figuras o ídolos hechos de arcilla, que no es una arcilla cruda, o sea, no fue horneada, ¿no? O sea, la arcilla cuando se hornea se vuelve cerámica y ya se hace impermeable, ya no se deshace. En cambio acá encontramos un montón de estos ídolos o figuras de barro crudo, ¿ya? Ahí, ojo, ¿cómo llegaban a construir varios pisos? Usaban pues la tecnología de columnas y dinteles de madera, ¿ya? Pero también usaban una cosa bien loca, chicras. Imagínense canastas con piedras que las iban poniendo una encima de otra para formar, ¿qué cosa? Las columnas, ¿ya? Porque hay algo que hay que decir. Las pirámides, desde el arcaico superior hasta los incas, en el Perú, ¿ya?, son pirámides con estructuras internas, con galerías o estructuras internas. A diferencia de las mayas y aztecas, que por dentro está todo lleno. Y las egipcias también. En las egipcias, esas enormes pirámides solo mantienen el recinto, ¿no? O la bóveda donde se ponen a la momia. Todo lo demás está lleno. Algo similar pasa en los mayas y en los aztecas. En cambio, desde Caral hasta los incas, nuestros antepasados, esas pirámides tienen estructuras por dentro. Por tanto, su tecnología es superior, ¿ya?
Cuando le dices eso a los mexicanos o a los egipcios, se paltean, ¿no? Pero esto es la evidencia científica, ¿ya? Bien, como resumen de lo que hemos hablado, ahí está. A finales del Pleistoceno, en el Viejo Mundo se produce, ¿no?, la etapa final del Paleolítico Superior. Acá es el periodo lítico, donde llegan los seres humanos a América y ocupan los diversos hábitats y comienzan a especializarse. Luego, ya en el Holoceno inicial, encontramos en el Viejo Mundo el Mesolítico, y acá el Arcaico Inferior, y en pleno Holoceno, allá, Viejo Mundo, el Neolítico, y acá el Arcaico Superior. ¿Ya? ¿Preguntas? Pregunten, ¿ah? ¿Está claro o no está claro? ¿Nada? ¿Todo está claro? Ya, entonces nos vamos con el último tema. El último tema, como les había dicho, señores, señoras, a lo largo de más o menos los últimos 100 años han surgido diversas teorías sobre el origen de la civilización en los Andes. ¿Ya? Justamente hemos hablado de Caral. Caral sería la teoría que está en este momento en debate. Esta teoría fue propuesta por Rucciadi y su equipo, pero todavía la comunidad científica de arqueólogos, antropólogos, historiadores, todavía no están de acuerdo con eso. En San Marcos sí, la gran mayoría, yo como historiador, me parece lo que dice Chadi, me parece muy válido, muy sólido, pero todavía no. Falta se llama, para que una teoría tenga total aceptación, tiene que haber consenso. O sea, muchos científicos tienen que estar de acuerdo. La evidencia procesada, estudiada, tiene que convencer a muchos, ¿ya? Entonces, yo creo en los de Chadi, me parece que está bien la propuesta de Rucciadi, pero todavía la ponemos como una propuesta, ¿ya? Con el paso del tiempo me imagino que el análisis de las evidencias va a convencer a más gente y dentro de poco tendremos en este tema una cuarta teoría, ¿ya? La primera teoría, que surge en los años 20, o sea, hace 100 años, fue la de Max Zülle. Max Zülle fue un arqueólogo alemán que llegó a enseñar y a investigar en San Marcos y trajo un equipo de investigadores alemanes, ¿ya? Y él, su tarea fue hacer una especie de mapa, una especie de reconocimiento de los sitios arqueológicos peruanos para preservarlos y conservarlos para la investigación, ¿ya? Así que él rastrea sitios arqueológicos y de ahí obviamente se hacen los mapas para su conservación. Y en algunos casos él hace excavación, pero no, su principal tarea es esa, ¿no? Llegar a un lugar, hacer un estudio básico, prospectivo, se le dice, a ver qué cosa tiene, a ver qué cosa hay, y hacer los linderos para que no sea convertido en zona agrícola o ganadera o industrial o zona urbana. Esa fue la tarea de Max Zülle. Entonces, él cuando observa sitios arqueológicos de Nazca y de Chimú, él los asocia con los mayas,
porque los mayas sí tienen para esa época mayor investigación, e incluso, si se acuerdan, los mayas tienen escritura, y esa escritura es recogida por los españoles. Entonces, al ver los símbolos, al ver las imágenes, Ule dice, esto es maya. Y así se mantuvo esa idea por algunos años, hasta que aparece Julio César Tello, ¿ya? Tello es médico de carrera, pero con su posgrado en arqueología. Y Tello comienza a investigar varios lugares, primero en los años 20, Huarochirí, Lima, y luego en los años 20, de los 20 a los 30, Chavinehuanta. Y dice, esto no tiene nada que ver con los mayas, esto es propio, esto es más antiguo, y es ahí donde, donde Tello trae, para salir de esa idea de lo maya, trae las teorías de la evolución de la civilización, de los arqueólogos y antropólogos que están investigando Egipto y Mesopotamia. Y dice Tello, esto es más antiguo que los mayas. ¿Por qué? Por su estructura, su cerámica. Mira, ¿tiene color? No. Ah, el color es un proceso superior, más evolucionado, dice Tello. Y eso es lo que dicen las teorías pues, sobre Egipto y Mesopotamia. Tello trae esas ideas y por lo tanto dice, el Chavín es más antiguo, pues, porque todo es piedra. Todo es piedra y no hay color. ¿Ya? Ah, queda así. Y Tello dice incluso, es más antigua, es la cultura matriz, porque es la base de la arquitectura, ingeniería, hidráulica, pero además tiene origen amazónico. ¿Por qué? Por esos dioses, ¿sí? Esos ídolos que tienen formas de águila, serpiente, cocodrilo. Y así quedó esa teoría. ¿Ya? Ahora, años después vino Federico Kauffmann. Kauffmann todavía vive, se jubiló hace años de San Marcos y se fue a enseñar en la Universidad de Lima y en la Agraria. Y luego también se jubiló ahí y ahora está en la Ricardo Palma. Y Federico, un gran investigador, fue buscando sitios ya del formativo, sitios antiguos, pre-Chavín, y llegó hasta Valdivia. Al norte del Ecuador encontró un sitio arqueológico con cerámica más antigua. Ahora, ¿cómo se fecha la cerámica? Por los restos orgánicos, pues, porque son cerámicos, adentro le ponían, ¿no?, alimentos, maíz, frijol, payar, ¿ya? O residuos de agua, pero de líquidos, sobre todo de chicha, de sangre humana, ¿ya? O en el mismo contexto encuentras alguna madera, una caja de madera, y dentro es ceramio. ¿Qué puedes fechar de ahí? La caja de madera, ¿no?, los restos de la madera. O el ceramio tapado y amarrado con una soga. ¿Qué vas a fechar? La soga, porque la soga la hacen con material orgánico en esa época. Ahora las sogas las hacemos básicamente de material sintético, que no se puede fechar. Entonces Kaufman logra eso y dice, bueno, Valdivia tiene cerámica más antigua que Chavín. Y de Valdivia se va a Mesoamérica y a los Andes. ¿Ya? Entonces vienen estas tres teorías. Ahora, ojo, con el paso, ya en los años 90, sabemos que ya el origen de la civilización no es la selva y tampoco es la sierra. El debate lo ha propuesto el equipo de Chadi, es la costa y es el arcaico superior. O sea, del arcaico superior al formativo inicial. Toda esa etapa, o sea, más o menos del 3000 a.C. hasta el 1200 a.C., ahí se forma la civilización. Esa es la evidencia que tenemos. Ya lo veremos eso en la semana 4 sobre todo, cuando hablemos del tránsito del arcaico superior al formativo. Bien, entonces acá para que veamos los mapas ya más concretos. Ya, Ule pensaba de esta manera. La cultura avanzada, la civilización en los Andes viene de, ¿ya?, y se desarrolla acá. Para Tello viene de la selva,
Ahora sabemos que no es la selva, que es la costa central. Toda esta zona que va desde La Libertad, Ancash, Lima. Ahí se formó la gran civilización, ya en distintas culturas. ¿Ya? Caral es la primera unificación que colapsará por sucesivos meganiños. ¿Ya? Se fragmentará estas unidades y se desarrollarán distintas. Y Chavín es la que vuelve a ¿no? Vuelve a generar un proceso de unificación. ¿Está claro? Y luego Kaufman se da cuenta de esto, ¿no? Que ahora ya sabemos que hay cerámica más antigua. ¿Ya? Chavín es 1200, es 1200 a.C., el formativo medio. Ahora, la primera parte del formativo, el formativo inicial, hay otras culturas con cerámica más antigua, como la de Copisnique, por ejemplo. Bien. Para que recuerdes, antes de darte las preguntas, para que te vayas, como se dice. ¿Ya? El hombre llegó a América durante el desarrollo del Paleolítico Superior. Existen dos criterios de clasificación para la periodificación del Perú prehispánico. Por un lado, la propuesta de John Rowe, la influencia del estilo cerámico, y la propuesta de Guillermo Lumbreras, el desarrollo socioeconómico traducido en la organización del Estado. Entre los periodos lítico, arcaico inferior y arcaico superior, la principal diferencia son las formas de organización económica y social. ¿Ya? Cómo se organizan para vivir y para producir, comer y gobernarse. El Holoceno permite el desarrollo del periodo arcaico inferior. ¿Ya? Y ojo, lo último que hemos comentado, dentro de las teorías de las altas culturas en los Andes, la teoría autoctonista, ¿no? considera a Chavín como la matriz de la civilización andina. Esa es la que tienes. Hasta ahora, esa es la evidencia. Repito, faltan más evidencias y consensos científicos para aceptar la propuesta de Rukchadi sobre Caral. Aquí hay una línea de tiempo básica que compara, ¿sí? Y las preguntas. Vamos a las preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguien? ¿Alguna intervención? Tenemos 2 minutos antes de que nos vayamos. ¿Alguna intervención? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se durmieron? ¿Ya? Sí, todo claro. Todo está bien. Seguro ya tienen las preguntas ya. Todos los cicleros. Esta pregunta se parece a la pregunta del año 2021-1. ¿Sí o no? Ajá. No. Cicleros unidos jamás serán vencidos. Ya, vamos por partes. Pregunta 1. Hace referencia a una de las teorías del poblamiento americano. ¿Ya? En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué teoría? ¿Ya? De la teoría de este flujo migratorio. ¿Desde dónde? ¿Mm? Aprovechando qué cosa? Aprovechando las corrientes transpacíficas. Llegaron grupos humanos ¿desde dónde? Desde Oceanía. ¿Ya? Es la propuesta de Paul Rivet, de la teoría australiana, como se dice. Oceánica también, ¿no? Disculpen, ¿no? teoría oceánica. Entonces, la 1 es Brasil. 2, Dinamarca. ¿De qué trata la 2? De los periodos. Concretamente, del periodo lítico. La 3. ¿De qué trata la pregunta 3? ¿De qué trata la pregunta 3? De las características propias del arcaico inferior. La pregunta 3 es Colombia. Pregunta 4, Ecuador, ya no nos da tiempo. Y pregunta 5, Argentina.
Repito. Brasil, Dinamarca, Colombia, Ecuador, Argentina. Bien, señores, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y estudien. Hola, profesor. Hasta luego, hasta luego.